Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Python con énfasis en Django. Y bueno, hoy día vamos a ver un poco cómo se pueden leer archivos en formato JSON. El formato JSON es un formato muy utilizado por distintas APIs, por distintas aplicaciones, porque es un formato muy versátil. Es un tipo de archivo semiestructurado porque tiene IDs, pero no siempre tiene la misma cantidad de variables para todos los IDs. Así que es muy versátil, es bien ligero, lightweight y bueno, se usa mucho. Y por eso es importante saber cómo leerlo. Vamos a comenzar a utilizar el mismo notebook que vimos en el video pasado. Lo van a encontrar por acá en la clase 8, el que dice clase 8 YouTube. El enlace lo van a encontrar por aquí abajo. Y bueno, en particular vamos a comenzar a leer archivos JSON. Vamos a suponer que tenemos que leerlo de un archivo GitHub. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es la librería JSON y además necesitamos la librería request para poder hacer conexiones hacia una URL. Bien. Entonces, imaginemos que el archivo JSON está, por ejemplo, aquí en esta ruta. Vamos a ese repositorio por si acaso. Y vamos a hacer algo así. Vamos a copiar toda la ruta para que les quede más fácil de entenderlo. Por aquí. Ahí está nuestro archivo JSON. Si nosotros quisiéramos acceder al Airware Code, bueno, en este caso no lo vamos a poder acceder porque, miren, tenemos aquí un formato que es RAW. El formato RAW es solo para acceder al tipo de datos, ¿ya? Si nosotros quisiéramos ir hacia el perfil de este usuario, entonces tendríamos que ir a GitHub y aquí, bueno, colocamos el nombre y ahí sí debería aparecer, ¿ya? Users y bueno, debería ser este de acá. Entonces ahí seguramente dentro de él vamos a tener distintos tipos de archivos. Y bueno, en particular nosotros vamos a trabajar con este, ¿ya? Que es el que teníamos ahorita, este enlace. Y ahí en ese enlace hay un archivo JSON. ¿Ven? Como ven, es una especie de lista con varios diccionarios. Cada diccionario tiene un registro, por así decirlo, con nombre, variable, species, foods, entre otras cosas. Pero no siempre las variables tienen el mismo shape, sino que aquí hay dos, aquí hay uno, en fin, ¿ya? Entonces supongamos que queremos leerlo, cogemos el formato RAW y lo copiamos y lo pegamos acá en una URL. Luego de eso, lo que hacemos es enlazarnos hacia la URL con el request, ¿ya? Si la respuesta es acertada y el archivo está abierto, es gratis, la respuesta debería ser un 200, que es, ok, logré conectarme hacia el archivo. Si te sale un 404, un 400, algo así, es porque tienes un error, ¿ya? Y luego de eso, después de que ya tienes el response, lo que vas a hacer es cargar ese archivo. En este caso, pues simplemente utilizas el json.load. Y en particular lo que me interesa cargar de ese archivo es el texto. ¿Bien? Eso va a quedar guardado en data. Y bueno, fíjense que aquí sale el response que les dije, 200, que es esto. Y luego el archivo, bueno, aquí está. ¿Bien? Una cosa que es importante cuando estén trabajando con este tipo de archivos, a veces es difícil entender la estructura solo viendo esto, sobre todo cuando tienes muchos registros. Entonces yo les recomiendo que utilicen un, una herramienta para lo que es el Bison Year. Entonces en este caso pueden coger y copiar todo esto y lo pegan aquí. Y ahí pueden darse cuenta cómo es la estructura. Entonces aquí por ejemplo hay un registro que tiene una variable, ¿ya? Y tiene un ID, nombre y species. Lo mismo para este y para este otro, ¿ya? Esa es una forma muy sencilla de poder entender la estructura del JSON. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer con los JSON? Bueno, podemos leerlos. Imagínense que ahora tenemos un archivo que se llama data.json, este de acá, y este es el mismo que tenemos en la carpeta, ¿no? Data.json. Entonces, si uno quisiera de repente leerlo desde GitHub, le queda aquí, dice raw, copia esto y lo pone de nuevo como les mostré hace poco. Pero supongamos que vamos a leerlo y lo tenemos en la ruta. Entonces, lo que tenemos que hacer es traemos la librería y así como el txt utilizamos el with open, el nombre del archivo. ¿Qué quieres hacer con él? Leerlo, le pones un nombre y con el JSON load lo cargas. ¿Bien? En este caso, ahí tendríamos nuestro archivo en JSON. Ahora, si le preguntan qué es esto, bueno, es un archivo tipo data, ¿ya? Entonces, si uno quisiera acceder a un elemento particular, bueno, le tocaría entrar a data 0 y luego de eso
entrar el nombre. Y bueno, así podríamos ir accediendo a cada una de las variables, ¿no? Tú también puedes sacar los keys o los values. Bueno, en fin, ahí pueden hacer distintas cosas con esos diccionarios. ¿Bien? Supongamos que queremos acceder a este elemento. Bueno, ahí tendríamos que entrar primero a foods, ¿ya? Luego tendríamos que entrar a dislikes y después tendríamos que entrar al elemento 1, ¿ya? Y ahí podríamos entrar a ese valor de ahí. ¿Okay? Bien, de la misma forma ese archivo lo pueden poner en el JSON Beaver y van a poder observar la estructura. Ahí está, cambiamos esto, lo ponemos y ahí estaría. ¿Bien? Ahora tenemos bien parecido, ¿ya? Solo que lo puse en un formato local. Y lo otro es que también podemos crear archivos JSON. Entonces, por ejemplo, creamos un diccionario, así como este, y fíjense que esto es una variable para una persona. Ponemos el nombre, la edad, la ciudad, los lenguajes que maneja, la cantidad de animales que tiene y los nombres de sus perros, por ejemplo, ¿ya? Y fíjense que dentro de docs nosotros tenemos otros elementos con varias variables, ¿no? Como nombre, edad y cosas así. Entonces eso es un diccionario, ¿no? Si no hay pregunta, ¿qué es eso? Type de esta cosa, no, diccionario, ¿ok? Y luego, si quisiéramos guardarlo en formato JSON, lo que tendríamos que hacer es utilizar el with, pero en vez de ahora leer, vamos a escribir, write, ¿ok? Le ponemos un nombre y con el json.dom colocamos el diccionario que queremos guardar y después, en este caso, el archivo que queremos, la ruta hacia donde vamos a guardar, sería esto. Y bueno, ahí automáticamente va a crear ese archivo que se llama davidjson y como lo ven es un diccionario, ¿okay? Así que eso sería el caso para la lectura de lo que son archivos.json y también para la escritura, ¿no? Ahora veamos un poquito cómo leer lo que son archivos XML. Los XML son esas estructuras usualmente en páginas web que nos permiten leer datos semiestructurada o incluso estructurada. Y en particular, imagínense que tienen un archivo como este, data XML, un montón de cosas, ¿cierto? Y quisiéramos leerlo, ¿bien? Entonces, para hacer eso, tenemos esta librería que se llama XML y una función que se llama ET, ¿ya? ET significa elementary. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es hacer un parsing del XML. Lo leemos, le ponemos un nombre. El parsing es guardar la estructura que tiene el XML, ¿ya? Como ven aquí hay un montón de divisiones, un montón de código HTML. Entonces, después de hacer eso, lo que hacemos es obtener lo que son la estructura raíz. ¿Eso qué quiere decir? La jerarquía. Todo este montón de jerarquías que aparece aquí. Y luego, si nosotros quisiéramos mirar todos los atributos que tiene, podemos iterar sobre este objeto y imprimir lo que son los tags y los atributos. Los tags serían, por ejemplo, las divisiones, los headers, los títulos de primer nivel, cosas de ese estilo, ¿bien? Y bueno, después, si yo quisiera encontrar un objeto particular, por ejemplo, no sé, quisiera encontrar algo como este, entonces acá uno va y busca, supongamos que queremos buscar esto que dice property detail, ya, supongamos que queremos extraer esta división que tiene aquí distintos textos, ¿ya? Como por ejemplo un título que se llama Features at Glance y aquí aparece una lista de opciones, ¿ya? Supongamos que queremos sacar eso, bueno, para poder acceder utilizamos esta estructura, que es la que van a ver acá. Colocamos root find, luego le decimos, mira, quiero que busques en la raíz principal lo que sean divisiones y dentro de las divisiones un ID particular que se llama property detailed bullet list, que es lo que está por acá, ¿bien? Entonces va a extraer la información que está aquí dentro, ¿okay? Y bueno, al hacerlo, si uno después le imprime, dile, oye, muéstrame lo que está ahí, utilizamos el método dump y ahí nos va a mostrar qué hay dentro, ¿bien? Pero puede que a uno no le interese esto, sino que le interese sacar, no sé, todo lo que son elementos tipo list, ¿no? O elementos tipo header de segundo nivel. Entonces, en base a este elemento principal, que se llama deep element, entonces ahora utilizamos un find all, ¿ya? Que no sería un find porque no solo encuentra uno, sino todos los objetos. Y que vamos a buscar lo que sea formatos tipo list, ¿ya? Y eso lo vamos a guardar acá. Y ese objeto después lo pasamos a una lista. Todos los textos de ese objeto lo vamos a guardar en esta lista y como ven ahí podemos extraer
ese tipo de información, ¿ya? Otro ejemplo, si quisieran por ejemplo extraer este ID, se llama property detail ref, vamos a buscarlo, ahí está, este es el contenido de esa división. Entonces supongamos que queremos sacar esta referencia, este número de acá. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entramos a la división y en un ID particular que se llama property detail ref encontramos ese objeto y luego extraemos el texto. El texto sería toda esta parte, ¿no? O sea, todo el contenido, ref, dos puntos, tal. Y luego, supongamos que queremos sacar solo el número. Entonces utilizamos el método split de los strings, separamos en base a el dos puntos. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo lo que esté a la derecha va a quedar en un objeto y todo lo que esté a la izquierda de ese dos puntos en otro. Y sacamos el elemento 1, que sería el que va a quedar en la posición de la derecha. Y bueno, al hacer esto, les voy a mostrar para que lo vean aparte. Así, que hay en reftext la información. Pero si usamos el split con esa condición, lo que hace es que lo guarda en dos elementos. Si yo saco el elemento 0 sería ref, si saco el elemento 1 sería el número. Entonces ese es el que vamos a guardar con ref number y después lo imprimimos, ¿bien? Así que eso sería un poco como leer archivos JSON y archivos XML. Espero que haya sido claro y bueno, nos veríamos en un próximo video. Que esté muy bien, hasta la próxima.